Ahora bien, hay una cosa interesantísima que se nos puede haber pasado por alto en cuanto a la acción crítica de los diferentes exégetas, sobre todo en especial de los tres primeros siglos, primero y segundo siglo de la era cristiana, es decir, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay que valorar, hay que valorar el esfuerzo que hace Lucas por, por tejer, por tejer en cuanto a la conducción o la conductividad de lo que es el mensaje de Jesús, que como bien sabemos busca las fuentes, la primera información de primera mano, que lo encuentra en la Virgen María. Y como bien hemos dicho, también lo encuentra en distintas comunidades cristianas primitivas. Pero el esfuerzo de que hablo, el esfuerzo de que hablo en cuanto a la condición de la gran labor de Lucas es, primeramente, como bien hemos dicho, hallar la verdad e ir a las fuentes, es decir, a donde está la información precisa, concreta. Pero dentro de las exégesis que se han hecho y que puede ser que se haya pasado por alto, dentro de este mismo fragmento, de este fragmento como tal, del 15:1 al 7, que es bastante largo, y sigue y continúa, en especial este versículo 3, el Meja Kifsal, hace también referencia a la acción entonces de la santidad de Yahvé. La santidad de Yahvé que va directamente vinculada a la acción del Levítico, que después Cristo va a hablar perfectamente en cuanto a su relación con el Padre, que el Padre es perfecto, perfectísimo en todas sus cosas. Y es aquí entonces donde entra precisamente también el sentir del famoso Meach Kifbal en cuanto a buscar el testimonio que sea muy parecido o prácticamente idéntico al sentir de Yahvé, a la experiencia que vive el hombre al acercarse a Yahvé, a Dios. De forma que si ustedes y yo hacemos parte de la Iglesia Católica, estamos en la obligación de vivir como Jesús vivió, porque lo conocemos, o por lo menos tratamos de conocerlo, y que su máxima expresión está en la Eucaristía. Todo se centra en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como verdadero Dios, verdadero hombre que redime la humanidad. Y es aquí donde entonces empieza lo importante de este mensaje, porque, porque empieza entonces el acto sagrado de lo que es la presencia de Dios en ese cuerpo, esa sangre, en ese pan y vino que estamos hablando cerca de 1647, claro que con antelación, pero en especial de 1647, que se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque, junto con también su director espiritual, Claudio de la Colombier. Por eso le manifestaba que al final de este video, que se partió en dos fracciones, la primera fracción, la segunda fracción, por comodidad del oyente, del quien nos está viendo, a ustedes, gracias por vernos en este su canal, alza el volumen de la Tua Fede. Entonces ahí se busca entonces la razón de la existencia humana en la exposición de forma magnánima, por decirlo así, de la experiencia con el Sagrado Corazón de Jesús, que como bien lo hemos dicho, se le revela a Santa Margarita María de Alacoque, pero años antes, pues cerca sobre la Edad Media, perfectamente sobre el monasterio benedictino de Helsta, en el cual profesaron Santa Matilde y Santa Gertrudis, pues precisamente inició el culto litúrgico al Sagrado Corazón de Jesús, también promovido por San Juan Eudes, sobre el 1601 al 1680, más o menos fue la época en que él vivió, que su obispo pues, le dio precisamente permiso que el 31 de agosto se celebrara en las comunidades, pues, en la congregación por él fundada, la celebración precisamente del Sagrado Corazón de Jesús, que tuvo su gran apertura gracias a Santa Margarita María de Alacoque.
que pues obviamente, seguidamente, gracias a su santidad Clemente XIII, sobre el 1765, pues se abre como una fiesta y en especial bajo el pontificado de Pío IX, se extiende la fiesta del Corazón de Jesús a toda la iglesia, que en 1889 se elevó a la categoría litúrgica gracias a León XIII. Hay algún paréntesis o un pare, porque León XIII fue el Papa que bien sabemos tuvo la revelación con San Miguel Arcángel y que Dios le da permiso a Satanás para moverse durante un tiempo por el mundo, buscando la caída de la humanidad con permiso de Dios. Por eso él le consagró el mundo a la Santísima Trinidad, al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, y compuso la oración de San Miguel Arcángel, el cual es el arcángel encargado de derrotar a Satanás. De forma que bajo esta tutoría, y sobre todo en especial la consagración, como él mismo lo habla en la famosa encíclica Annum Sacrum del 25 de mayo de 1899, pues su santidad León IX nos deja una gran riqueza, más que él pues fue un fiel espectador de esta aparición, de esta revelación, que dentro de esta encíclica vale la pena recalcar ciertos aspectos que como dice la encíclica, está escrita pues en latín, pero traducida también al español, dice que por el mismo hecho de ser el hijo del rey de todas las cosas, es también heredero de su poder universal. O sea, interesantísimo lo que está diciendo su santidad León XIII. Por eso el salmista, sigue con las palabras, dice, te haré las naciones en herencia. Bueno, lo ha constituido heredero de todas las cosas. Mire, el Sagrado Corazón de Jesús es la muestra infalible del sello del Padre para con la humanidad. De forma que su expresión máxima está en la Eucaristía, como ya le hemos dicho. Pero que dentro de esta misma encíclica, su santidad León XIII nos va dando ciertas indicaciones que, como lo afirma, dice, la grandeza de este poder, otra de las tantas cosas que quiero resaltar y recalcar, que me llama la atención, dice, la grandeza de este poder y la universalidad de este reino son confirmadas más claramente todavía con estas palabras a los apóstoles. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Acordémonos que su santidad León XIII fue de los primeros papas, por no decir que los anteriores también hicieron un gran esfuerzo, pero León XIII con demasía, en luchar contra la francmasonería, que después vendría siendo la masonería, que se dividiría en masonería civil y masonería eclesiástica. Así como usted lo escucha, masonería civil y masonería eclesiástica. Que dentro de la masonería civil, pues bien sabemos que hay hombres que son incrédulos y que buscan contrarrestar lo que hace la Iglesia Católica, impulsados por el maligno. Pero lo que más aterra, ya desde su santidad León XIII, que está advirtiendo, es la masonería eclesiástica, que son hombres que entran a los seminarios impulsados por diversos motivos, menos la vocación sacerdotal. Ojo, vuelvo y lo repito, impulsados por todos los motivos que usted quiera, excepto la vocación sacerdotal, con el fin único de destruir la iglesia. Y esto lo afirmaba claramente su santidad Juan Pablo II cuando dijo en 1979 en Filadelfia, estamos en la época de la iglesia y de la antiglesia, de Cristo y el anticristo, de forma que hay que definirnos. Si usted se define por Cristo o por el anticristo, no hay más. ¿Qué sucede? Que vuelvo y digo, recalcando esta encíclica de su santidad León XIII, pues entonces nos está advirtiendo de que si no tenemos una seria, responsable y debida consagración al corazón de Jesús, pues muy difícilmente alcanzaremos la santidad. Cosa que más adelante su santidad Pío XII va a hablar precisamente de la unión íntima que hay en el Sagrado Corazón de Jesús con el Inmaculado Corazón de María. Ojo, pero atención a este dato. No solamente podemos hablar de que la consagración al Corazón de Jesús o que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús sea reciente, o sea desde hace 4 siglos. No. Esta devoción
viene prácticamente desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Gracias a quién? A Longinus. Gracias a que diferentes escritos apócrifos denotan que él cargaba como en un relicario, se puede llamar la palabra, en un relicario la sangre de Cristo. Es decir, la sangre él cogió, llamémoslo así, como una especie de trapo, de tela, enjugó la sangre de Cristo y la guardó. La guardó en una vasija que él tenía de su propiedad, cosa que él se convirtió pues al vertirse sobre él la sangre de Cristo, que él hizo la punción sobre el corazón. Estos escritos apócrifos hablan precisamente de esta devoción al corazón de Jesús como suceso inmediato de conversión. De forma que acaeció lo mismo que pasaba con los pedazos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo que obtuvo Santa Elena. De forma que muchas personas que tenían acceso a estos fragmentos de la cruz, y al igual que la sangre de nuestro Señor Jesucristo guardada por Longinus, muchos de ellos sanaban y muchos poseídos quedaban liberados y exorcizados de la acción del maligno. Pero era por la gracia de Cristo, porque se conservaba y se llevaba con fidelidad las reliquias. Imagine qué más que la sangre de Cristo, que es la misma sangre que usted puede acceder a la Eucaristía. De forma que cuando uno se da cuenta de eso, que la vertiente del Sagrado Corazón de Jesús no desea nada más sino nuestra conversión, pues uno se pone a pensar que uno es un desagradecido al ver el sacrificio tan atroz, el sacrificio tan prácticamente, si vale la pena encajar esta palabra inenarrable o indescriptible de nuestro Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros, cosa que él le dice a Santa Margarita María de Alacoque. Le dice que su corazón arde de amor por ella y que busca los medios para llegar hasta ella. Bueno, de forma que saltándonos a la encíclica de su santidad Pío XII, entonces empezamos a ver esta disertación o este suceso importante, que es el siguiente. Dice, la encíclica se llama Urietis Aquas. Dice de esta forma, dice: Cristo ha unido a su divina persona una naturaleza humana individua, íntegra y perfecta, concebida en el seno purísimo de María Virgen por virtud del Espíritu Santo. Nada pues faltó a la naturaleza humana asumida por el Verbo de Dios en verdad. Él la posee sin ninguna disminución, sin ninguna alteración, tanto en los elementos constitutivos espirituales cuanto en los corporales, conviene a saber, dotada de inteligencia y de voluntad, y demás facultades cognitivas internas, externas, dotadas igualmente de las potencias afectivas, sensitivas y de sus correspondientes pasiones. Bueno, ¿por qué habla su santidad Pío XII perfectamente de esto? Porque está hablando de la reparación al Sagrado Corazón de Jesús. De forma que dice que el motivo por el cual la Iglesia tributa al corazón del Divino Redentor el culto de la tría es doble. El primero es común también a los demás miembros adorables del cuerpo de Jesucristo, se funda en el hecho de que su corazón, siendo una parte nobilísima de la naturaleza humana, está unido hipostáticamente a la persona del Verbo de Dios, y por lo tanto se le ha de tributar el mismo culto de adoración con que la Iglesia honra a la persona del mismo Hijo de Dios encarnado. El otro motivo pertenece de manera especial al corazón del Divino Redentor y por lo mismo le confiere un título del todo propio para recibir el culto de la tría. Proviene de que su corazón, más que ningún otro miembro de su cuerpo, es el índice natural o el símbolo de su inmensa caridad hacia el género humano. Es innata al Sagrado Corazón. Bueno, es innata al Sagrado Corazón. Interesante, ¿por qué? Porque mientras nos va explicando que el corazón de Jesús está íntimamente unido al corazón de María, son inseparables, prácticamente es el Papa que nos da la acción en cuanto al culto, de que primero celebremos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y seguidamente la fiesta del Inmaculado Corazón de María, cosa que se hace todos los años, que son fiestas movibles. Bueno, que lastimosamente por
por cuestiones políticas en diferentes países, no digo que en todos, pero en ciertos países, uno de esos en mi país, por cuestiones políticas se han trasladado, porque la fiesta dice el segundo viernes después de Pentecostés, y resulta que por cuestiones políticas el Corpus Christi se pasa al segundo domingo después de Pentecostés, debido, bueno, a diferentes situaciones, que después termina prácticamente celebrándose la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, el tercer viernes y sábado respectivamente, después de la fiesta de Pentecostés. Bueno, ahora, dentro de estos aspectos fundamentales que nos hablan los santos padres, también es bueno tener claro otras indicaciones muy personales, y vuelvo y digo muy personales en cuanto a la acción de la Iglesia, que no son personales mías, sino digo personales en cuanto a la opción de los romanos pontífices, y de acuerdo al texto de Lucas, que lo habla claramente, que ese Meaj Kisval entonces nos va llevando a la acción o el principio de la santidad. Y la pregunta es entonces, ¿cuál es el principio de la santidad? Uno solo: hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hizo el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Hacer la voluntad del Padre. De forma que cuando uno, vuelvo y digo, por eso Lucas, teniendo en cuenta lo que Lucas escribe, él y los diferentes exégetas que han buscado sobre todo desde los primeros siglos, han buscado la opción lucana por esclarecer cada vez más la verdad y por qué él escribe de esa forma esta fracción del versículo 3 del capítulo 15. Entonces va entrando la dinámica del libro del Levítico, así como usted escucha el Levítico, que afirma en su traducción un poco más fidedigna, dice: porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Por tanto, consagrados y sed santos, porque yo soy santo. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Ahora, digo cercana a la traducción natural que escribe Moisés, porque hasta eso hoy en día se atreven a refutar los supuestamente eminentísimos teólogos, doctores en Biblia, algunos, que prácticamente están pecando contra el Espíritu Santo porque están enseñando cosas que no se deben enseñar, y que la misma tradición de la Iglesia ha establecido que fue Moisés quien escribió estos textos, y que luego una experiencia con Dios profunda escribe precisamente el libro del Vayikra, es decir, el Éxodo, el Levítico, perdón. Bamidbar es el Éxodo, el Vayikra es el Levítico. Entonces escribe de esta forma en arameo, un arameo antiquísimo, arameo paleo, perdón, hebreo paleo, que viene de una conjugación también junto con el arameo. Y dice así, más o menos de una forma muy literal, en el hebreo dice: Ki hanich Yahvé, Elohem, etikadishatem, echayitem ekodish kedoshim, ki kadosh ani eloch tetamach. Bueno, hasta ahí me quedo, sobre todo en esta fracción que dice, que me parece interesantísima: Ki ani Yahvé, Elohem, etikadishatem, echayitem kadoshim, ki kadosh. Uf, ani. Bueno, vea, son palabras que uno al verlas en hebreo y al buscar la traducción, o sea, uno se queda atónito. ¿Por qué? Porque encontrarle el sentido idéntico, o sea, la connaturalidad, si se puede llamar la connaturalidad con otras lenguas, pues es como cuando usted está aprendiendo a hablar un idioma, o sea, se queda balbuceando. Porque dentro de ese contexto, paréntesis, el nombre de Jehová no existe. Acuerde que el nombre de Jehová es un demonio, y por eso los protestantes son guiados por el demonio, que Ave María Purísima, que pide la Virgencita María para que no nos engañe el maligno y nos dejemos desviar del camino de la Iglesia Católica, y que seamos sellados con la sangre de Cristo para no confundirnos. Estas palabras cobran un sentido todavía más profundo, que dentro de la acción Kiani Yahvé quiere decir que Él es el que es, y que por encima de Él no hay nadie, y que todo subsiste, existe y existe y permanecerá porque Él es decir, Él es el que da la existencia a todas las cosas. ¿Quién? Yahvé, o sea, yo soy el que soy. Y dentro de las abluciones, Yahvé
simplemente es una inspiración y una usufrucción, se puede llamar así, que una insuflación y una expiración, se compone el hombre ya, es decir, la esencia del hombre, el ser humano. Que dentro del texto que habla, es cuando se habla de la acción santa, que por eso Lucas lo toca, por eso vuelvo y digo, Lucas el gran indagador, que pues hablaba también griego, muy culto, muy elocuente, muy sabio también de su tiempo, pero como él mismo lo diría, en unos apócrifos, pues sabio solamente el Señor, y como dice también San Pablo, que todo lo consideraba basura por alcanzar a Cristo, pues este Kadishatem, que hace parte del Hejikatem Kadoshim, Kikadosh, está hablando entonces de que Dios es tan perfecto, Dios es tan perfecto, que Dios es tan puro, tan sagrado, que esta fracción, vuelvo y digo, a veces siento una gatas para poder hallar el sentido. Pobre San Jerónimo que tradujo estos textos tan profundos. Dios es tan perfecto, tan sagrado, que como dice Lucas en su lenguaje hebreo, por eso Lucas, ahora sí usted lo va a entender por qué escribe en hebreo, porque es el pueblo judío y porque él quiere salvaguardar la tradición judía, a pesar de que se llame el Evangelio de la Misericordia. Es el Meah Kisbal, o sea, dejó las 100 por buscar la oveja perdida, tenía 100 ovejas, dejó la 99 por buscar la perdida, Meah Kisbal. Dios es tan perfecto que incrusta el Meah Kisbal en la acción Kadoshim Kikadosh. Es decir, que así, mire, es una cuestión tan grave que por favor, si usted está escuchando ese programa, le ponga atención, tan grave que usted va a ser juzgado porque, vuelvo y digo, habla del testimonio de aquella persona que deja el rebaño, es decir, la oveja que hace parte de esa oveja que se perdió, es decir, que hacía parte de la 100 y se fue a buscar la oveja, dejó la 99 para buscar la que se perdió. Si usted, vuelvo y digo, es consciente de lo que estamos leyendo, voy a tratar de explicarlo de una manera lo más claro posible, es que si usted hace parte de ese rebaño y usted se dice ser católico y usted practica la religión católica, ese Meah Kisbal que dejó las 99 por buscar la oveja y se incrusta precisamente en Kedoshim Kikadosh, quiere decir que usted va a ser juzgado por su testimonio, y que todas las personas que, póngame atención por favor, y que todas las personas que usted perjudicó con su antitestimonio, Dios se la va a cobrar. Así como usted escucha, para aquellos que dicen que Dios es misericordioso, que Dios es muy benévolo, que Dios es complaciente, no, hay que quitarse esa idea de ese Dios tan romanticón, porque si fuera romanticón, entonces Jesucristo hubiese sentado y se hubiese abrazado con los fariseos, con los publicanos, con los escribas y con todos aquellos que le hacían la vida imposible. ¿Por qué Cristo nunca tuvo un contacto tan cercano con los fariseos y escribas publicanos, con algunos? ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. De forma que si usted tiene en cuenta, hoy en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que a usted le van a cobrar directa o indirectamente, es decir, que si usted conoció a una persona, le dio un antitestimonio, o simplemente la persona a usted lo sobrevaloró, que quiere decir que lo tuvo como un santo, cuando en realidad usted, que pena la palabra, es no es ni nada santo, ni siquiera sus sandalias, ni siquiera sus zapatos, ni sus medias, ni sus calcetines, pues a usted esas personas se la van a cobrar. ¿Quién se la va a cobrar? Dios. Aquí está hablando claramente, ese famoso Meah Kisbal, quiere decir aquella persona que abandonó el rebaño, aquella oveja que abandonó el rebaño porque usted no supo dar testimonio. Y Dios se la va a cobrar. Y entonces por eso se enlaza perfectamente con el Levítico, y por eso su santidad Pío se nos habla en Auretis Aquas de la reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Porque el Sagrado Corazón de Jesús nos ama inmensamente,
Pero cuando usted toma la palabra de Dios de forma radical, estricta, pues Dios es misericordioso, sí, pero siempre y cuando usted se arrepienta de corazón. De forma que si usted ha dado mal testimonio, pues Dios se la va a cobrar con esas personas que se condenaron por su culpa. Dios se la va a cobrar. Entonces ahí es donde uno viene a pensar que muchas personas abandonan la Iglesia Católica por culpa nuestra, por nuestro antitestimonio. Y usted no sabe cuántas personas han abandonado la Iglesia Católica por su antitestimonio. De forma que, vuelvo y digo, esa idea de un Dios misericordioso, que abracémonos todos, que así usted sea homosexual, adúltero, lujurioso, fornicario, que robe, que haga hasta para vender, entonces Dios lo va a perdonar y abracémonos todos y entremos todos en el reino de Dios. Olvídese de esa imagen tan complaciente de Dios. Porque así como es grande la misericordia de Dios para el que se arrepiente, también es grande la justicia de Dios para con quien haya hecho pecar a otra persona, y más, una persona que usted no sabe si es débil en la fe, usted la haya hecho salir de la Iglesia Católica. Eso es lo más terrible. Lo más terrible. Démosle gracias a Dios que no somos ángeles, porque Satanás pecó por soberbia, por no querer hacer el plan de Dios y no tuvo perdón. Nosotros aún tenemos tiempo de arrepentirnos. ¿Para qué? Para poder cambiar de vida. La palabra de Dios es una, es exacta, es estricta, mercifal. Lo que pasa es que buscar el significado estricto para la traducción del hebreo, sobre todo ese hebreo tan antiguo que escribió Moisés, pues es dificilísimo. Y por eso Lucas, ahora sí usted puede entender por qué Lucas escribe en hebreo, porque Lucas fue a la fuente de donde vino la máxima revelación del Hijo de Dios en Jesucristo. Por eso estamos celebrando la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Vea, vamos a escuchar dos grandes sacerdotes. El primero es el padre Gabriel Amor y el segundo el padre Jorge Loring, que son eminencias en cuanto, uno, el de los mejores exorcistas que ha existido en los últimos años, y el segundo un jesuita, de los buenos jesuitas, puedo decir yo. Y ya con esto vamos finalizando y les voy a contar lo que decía Juan Pablo II. Vamos a ver el video. C'è il nemico numero uno di Dio. Dio si vuol tutti in paradiso, il diavolo si vuol tutti all'inferno. Quelli che dicono, e questa frase toccherà molti, quelli che dicono ad esempio io credo ma non sono praticante, sono con Satana. Sono con Satana. E vorrei che una volta a un convegno di vescovi ci fosse il coraggio di un cardinale che lo presiede e che dica: alzi la mano chi di voi ha fatto esorcismi, e di mani alzate ce ne sarebbero ben poche, mentre invece dovrebbero essere tutte alzate, perché dato che il vescovo ha il potere unico, esclusivo di nominare gli esorcisti, dovrebbero essere praticissimi. Desidero che questa frase, o con Cristo o con Satana, senza possibilità di via di mezzo, resti impresso a quanti hanno avuto la pazienza di ascoltare questa chiacchierata. Siate con Gesù e tenetevi conto che non c'è un'altra via, se non si è con Gesù, che quella di essere con Satana. Además, cuando tú tratas con el que sabe más, da por supuesto que te engaña y te da menos de lo que vale, te quita más de lo que te da, por supuesto. Esto es el pecado. El demonio aquí, ¿qué te da? Sí, cualquier pamplina te da, cualquier pamplina, pero lo que te quita vale más que lo que te da. Da por supuesto que cada vez que pecas, cada vez que haces trato con el demonio, te engaña. Y lo que te quita vale más que lo que te da. Pero como no entiendes, no sabes lo que es el pecado, ni lo que es la gracia, ni lo que es el cielo, ni lo que es el infierno, te dejas engañar. Cada vez que pecas, haces el idiota, haces el imbécil, porque te dejas engañar por el demonio que sabe más que tú. Observando estos dos grandes sacerdotes, el padre Gabriel Amor, que de por sí escribió un libro que se llama Yo, el último exorcista, que lo recomiendo, muy buen libro, y el padre Jorge Loring, de los buenos jesuitas. Antes de ya, para ir finalizando este segundo capítulo de la especial del Día del Sagrado Corazón de Jesús,
les comparto algo esencial que espero por favor lo sepan entender, que Juan Pablo II le habló claramente a los de la Compañía de Jesús, es decir, a los jesuitas. En una reunión que tenía con el general de la Compañía de Jesús, Nicolás Kolbenbach, que Juan Pablo II apreciaba mucho, igual también su santidad Benedicto, decimos esto. Resulta que en esa reunión que se tuvo, Juan Pablo II los llamó a ellos claramente, pues primeramente iniciando por Kolbenbach, que lastimosamente esta Compañía de Jesús había cogido por diversos caminos, excepto el de la tradición de la Iglesia, y buscaban equiparar la tradición de la Iglesia en cuanto a su acción espiritual, en cuanto a su riqueza de la teología espiritual, pues obviamente, valga la redundancia, recibida por San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, y la habían tergiversado. Tanto así que su santidad Juan Pablo II se vio en la necesidad de llamar a Kolbenbach y decirle que por favor no estuvieran tanto tiempo o más bien sus intereses no fueran los de meterse en la formación sacerdotal y mucho menos extender sus doctrinas, llamemos así, sus doctrinas no tan buenas, no tan sólidas para, como lo hizo San Ignacio de Loyola, para consolidar la Iglesia Católica en cuanto a la gran defensa del Concilio de Trento, para contrarrestar la acción de Lutero, que les pedía el favor encarecidamente, ya que veía precisamente la acción decadente de la formación en cuanto a diversos seminarios y diversas instituciones educativas que antes bien, en lugar de formarlos correctamente en la tradición, lo que hacía era simplemente abrir una brecha grandísima entre lo que era la teología católica y las filosofías orientales. Les pedía encarecidamente el favor de que se dedicaran al culto del Sagrado Corazón de Jesús como testimonio, como herencia que habían recibido precisamente de Claudio la Colombier y precisamente de lo que la Iglesia les había encargado, de dedicarse a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso los jesuitas son expertos en ejercicios espirituales. Ya basándonos en ese comentario, ya usted puede sacar sus propias conclusiones. Ahora, esto hace que uno piense y analice el día de hoy, qué estamos haciendo nosotros o hacia dónde vamos o hacia dónde enfocamos nuestra vida, si estamos yendo de forma correcta, coherente con el Evangelio, en el mismo sentir del corazón de Jesús, o por el contrario, nos estamos desviando del corazón de Jesús. Si estamos siendo parte de los latidos del corazón de Jesús, o por el contrario, estamos siendo agentes destructores, divisores de lo que Dios quiere para su santa iglesia. Hay que pensar eso muy bien ya para ir finalizando el programa del día de hoy. Que les voy a dejar en pantalla, antes de finalizar, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, una consagración muy antigua, pero que tiene vigencia y que además tiene indulgencia plenaria a quien la ore el día de mañana. Pues el día de hoy, del día del Sagrado Corazón de Jesús, el viernes, y también pues el día de mañana del Inmaculado Corazón de María. Les agradezco su atención y bueno, solamente deseo que el corazón de Jesús esté en cada uno de nosotros. Si desean hacer esta consagración en sus hogares, la pueden hacer detenidamente, de forma que puedan sacar el mayor efecto, la gracia de parte del Sagratísimo Corazón de Jesús, que, como bien digo, pues tiene indulgencia plenaria el día de hoy, el día de mañana, que espero que cada uno de nosotros hagamos parte del corazón de Jesús. Primeramente, por gracia de Dios, a través de María Santísima y San José, y seamos
testigos y testimonios del amor de Cristo en el mundo. También les voy a, ya como última parte del programa, les voy también a mostrar la reliquia que se pudo sacar en foto de la muestra del Sagrado Corazón de Jesús que tenía Santa Margarita María de Alacoque. Esta es la copia auténtica de la primera imagen del Sagrado Corazón de Jesús venerada por Santa Margarita María de Alacoque. Me dije, pues se pudo sacar en fotografía la copia de esta veneración al Sagrado Corazón de Jesús. Y que la Santísima Virgen María, de quien nuestro Señor Jesucristo recibió el cuerpo y la sangre, nos cubra con su manto maternal de amor, lleve entre su inmaculado corazón y nos permita estar cada vez más cercanos al sentir, al latido del corazón de Jesús, como lo experimentó San Juan, el discípulo amado. Es decir, que cada uno de nosotros seamos ese discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Que San José, el terror de los demonios, nos libre de la acción del maligno de Satanás, para que entonces no nos dejemos envolver por la astucia del maligno, y también por el contrario seamos fieles testigos del amor de Cristo a través de su sacratísimo corazón. Que le permitamos al ángel de la guarda seguirnos inspirando sus buenas obras, sus buenas mociones, para que hagamos siempre la voluntad de Dios. Si este programa le fue de su agrado, si le fue de forma de gratitud, le pido que se suscriba a su canal, alce el volumen de la Tua Fede y también compártalo con sus seres queridos. Y si en su interior nos desea colaborar con esta obra de evangelización, le dejamos esta cuenta de ahorros del Banco de Vivienda, que en cualquier parte del mundo puede hacer su consignación si es de su interior que desea colaborar con esta obra de evangelización, alce el volumen de la Tua Fede. Dios les bendiga, que pasen un feliz día en el corazón de Jesús. Que estén muy bien.